a través de la plataforma Temu. ¿Usted usa Temu? Porque yo he visto que acá mucha gente la está usando acá en Colombia. No hay posibilidad. Hay cosas mejores que Temu. Lo probé una vez, no me fue bien. Yo utilizo AliExpress y Alibaba y trabajo directamente con Amazon. Pero, a ver, Temu está siendo muy, digamos, Jennifer, muy utilizado sobre todo en América Latina por el tema del precio. El tema es que en muchos países la mercancía que llega de este gigante asiático pues no paga IVA, no paga impuestos, no paga ITBMS. Lo cierto del caso es que el mercado doméstico en Uruguay, según la Cámara de Comercio del país, está perdiendo más o menos 15 millones de dólares por el tema de las plataformas chinas como Temu. Y lo que han dicho es, esto hay que grabarlo. De alguna u otra manera estamos dejando de tener platica por estos productos y no solo eso, está dañando la producción local, está golpeando la producción local. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Yamandu Orsi es que está preparando un proyecto de ley. ¿Para qué? Para precisamente poder grabar este tipo de productos que vienen a través de no solo Temu, sino también a través de plataformas eléctricas que sean externas a Estados Unidos. O sea, Amazon, usted va a poder importar desde los Estados Unidos sin que le cobre IVA, pero las plataformas de India, sobre todo, y de China, sí van a tener ese grado. ¿Y por qué esa diferenciación? ¿Por qué a las de Amazon? Por el precio. Porque es muy barato de Temu, de China es muy barato comprar, de India muy barato comprar, entonces la gente, los uruguayos están comprando por montones y eso está afectando la economía uruguaya. Le entiendo que es eso, ¿no? Es así, señora. El golpe al bolsillo es complejo, sobre todo por el precio. Y creo que, Sebastián, aquí hemos tenido el debate, ¿no? De cómo los productos, que hay que decir, no muchos son de buena calidad, llegan al mercado colombiano, en este caso haciendo el ejemplo de nuestro país, y golpean al mercado local. Sobre todo, repito, por un tema de bolsillo. La gente prefiere gastar 50% menos en un producto que viene de China, que tal vez no es de alta calidad, que comprar a lo interno. Y supongo que con el tema de los aranceles, pues obviamente acá teníamos la pregunta, Sebastián, ¿vamos a esperar o podemos esperar que se inunde Colombia o países como Uruguay de estos productos chinos? Porque si le cobran más aranceles, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tendrán que buscar dónde vender sus productos. Sí, pero además recordemos que acá se metió un impuesto grande, Gonzalo, hace un tiempo. No sé si alguien de la mesa acá ha hecho una compra mayor a $200 de afuera. Usted, Jennifer, nadie ha hecho una, Gonzalo. ¿Por qué eso lo cobran? Porque el otro día yo hice una compra superior a ese monto y el impuesto que me metieron, pero además es que el impuesto lo pagué cuando ya el producto llegó a Colombia y y la página, la marca no me lo descontaba, y yo le recordé que esto es un impuesto, no sé si lo metió al final el último gobierno de Duque o al principio Petro. Casi tuve que pagar el producto 2 veces del impuestazo tan grande que hay. Entonces, Gonzalo, acá también se protege un poco, acá importar en Colombia no es tan fácil para estos temas. No, a ver, usted sabe cuál es mi posición. Mi posición es sí a la inversión, sí a la importación, hay que competir con unas reglas claras, ¿no? Obviamente el tema del mercado que viene de Asia es sumamente difícil poderle competir con un tema sobre todo de precio. Pero libre empresa, libre mercado, bienvenido sea. Pero Temu es espantoso. No, es espantoso. No. Pero Sebastián, este precio... ¿Ha visto lo que hacen en redes sociales? A mí me da mucha risa esos memes. Cuando lo que pido por no sé dónde y me llega por Temu. Sí, lo que pido por Amazon y lo que me llega por Temu. Sí, o lo que sí. Pero Sebastián, entonces, pero yo no entiendo lo que le pasó a Sebastián. A ver, entonces usted pidió, le dieron un precio, pero en el momento de recibirlo fue cuando recibió pues ese superimpuesto. O sea, usted llegó a recoger se lo mandaron a la casa y usted pagó. ¿En qué momento se dio cuenta que tenía que pagar todo ese impuesto? Yo había olvidado que las compras, incluso es que ese tema acá lo reportamos en Blue, pero lo había olvidado. Sí, claro, yo me acuerdo. Que las compras por encima de $200 están grabadas, pero no sé cuál es la tasa, no sé si es pero bueno, el impuesto es alto. Y eso obviamente a uno se lo cobran cuando el producto la compra excede los $200. Lo que pasa es que en la tienda, cuando ya iba a hacer clic para comprar, la tienda no me mostraba el impuesto. Yo dije, bueno, el extra costo. Pero a mí, como lo compré con la tarjeta y me llega a Colombia, abro el regalito y ahí es como ¡chin! Suena el mensaje del celular y me sale el impuesto. Claro. Y en el mensaje me sale DIAN, impuesto por envío, y hago la cuenta y pero la barbaridad de impuesto que pagué, yo dije,
Perdón, señores de la DIAN, pero consejo, entonces, si su compra es de $300, usted compre por 150 y le dice a su hermano que se la compre por 150 y ahí no pasa nada. Bueno, pues a propósito de la noticia que nos trae desde Uruguay, nuestro querido Gonzalo Lázari, que dice les van a cobrar el IVA en Uruguay a las personas que compran por Temu, pues porque les están inundando de productos chinos e indios que son muy baratos y están perjudicando la economía uruguaya. Pero a propósito de economía, lo estábamos hablando aquí en la mesa en estos días y decíamos, bueno, ¿cómo está la economía en el país? ¿Está tan buena o está tan bien como lo mencionó en su alocución el presidente Gustavo Petro del 7 de agosto? Él mostraba ahí algunos datos, destacaba, por ejemplo, los datos del agro y los datos de servicios de entretenimiento, etcétera. Pero por otro lado, uno escucha a FENALCO, a Fede Cámaras y a economistas pues muy preocupados por la situación económica del país. Dice, mire, el déficit, usted mismo, Sebastián, acá siempre nos lo menciona, está altísimo, nos estamos endeudando mucho, esto nos va a generar bastantes problemas también a nivel internacional y por eso decidimos pues hablar con ANIF, que es este centro de estudios económicos que hacen estudios e investigaciones pues muy juiciosas y muy centradas, y está con nosotros José Ignacio López, su presidente. José Ignacio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Jennifer, un saludo a Sebastián, al resto de la mesa y a la audiencia. ¿Y cuál es la aproximación que tienen ustedes? ¿Estamos también, como dice el presidente Gustavo Petro, en términos económicos en el país? ¿Estamos creciendo bien? ¿O como dicen otros sectores económicos, pues estamos yéndonos al vacío? Bueno, el panorama de la economía colombiana es de luces y sombras. Es decir, no se trata de decir que no estamos mejor, porque la economía está en recuperación y hay varias fuerzas que están impulsando esa recuperación. Muchas de ellas tienen que ver con el contexto externo, que es un contexto favorable a Colombia, pero también hay muchas sombras, hay muchas preocupaciones sobre el tipo de crecimiento que estamos teniendo, que es un tipo de crecimiento muy basado en mayor gasto de los hogares, con poca inversión de las firmas. Y dos, la situación fiscal también genera muchas preocupaciones, porque está claro que Colombia sigue posponiendo un ajuste fiscal, y en la medida que ese ajuste se demore en el tiempo, que sigamos produciendo estos déficits, pues sabemos que esto nos va a pasar una cuenta de cobro muy fuerte el día de mañana. Entonces yo diría, hay luces y sombras. Me preocupa que la discusión económica, incluso a veces de las cifras, se polarice dentro de un país que ya está en un ambiente muy preelectoral. Es importante hacer una lectura, digamos, técnica, tranquila de las cifras. Repito, con puntos a favor y puntos en contra, donde pues el gobierno obviamente va a sacar pecho por las mejores cifras, pero pues va a esconder o tratar de eludir la responsabilidad sobre ciertos asuntos. Entonces, acá yo creo que es importante uno darse cuenta que el país sí está en una senda de recuperación. Yo creo que los colombianos están sintiendo su termómetro personal, es un termómetro quizás donde están viendo más actividad económica, más negocios, más transacciones, etcétera. Pero repito, pues hay grandes preocupaciones sobre qué tan sostenible es este tipo de crecimiento que tenemos y cómo el país va a afrontar el tema fiscal. Quisiera, doctor López, que nos dé un análisis y abriéramos ese último dato de PIB del segundo trimestre que salió, entiendo, mucho peor de lo que ustedes, los analistas, e incluso el gobierno estaba esperando, que salió 2.1 y se esperaba en una brecha entre 2.7, 3.1. A usted como economista, los sectores que están aportando a ese crecimiento, ¿qué le dice para adelante? Los que no, o sea, quisiera que más allá del dato frío nos cuente cómo lo analiza para el futuro. Bueno, sí, Sebastián, muy buena pregunta. Bueno, básicamente, digamos, en primer comentario es que a los analistas, a los que hacemos proyecciones y estamos pendientes de las cifras, el dato nos sorprendió a la baja, en buena parte porque se revisaron a la baja las cifras de abril y mayo. Y esto es algo que quizás es muy de la industria de analistas, pero pronosticar el futuro ahora se volvió a pronosticar el pasado. Las cifras que teníamos de abril y mayo no eran las que teníamos, entonces pues en el entendido que la economía creció menos en esos 2 meses que ya habíamos tomado en consideración, pues la cifra fue una cifra negativa. Eso en primer lugar. En segundo, en términos estructurales, más allá de si nos sorprendió a los que estamos en la tarea de mirar estas cifras, sigue mostrando una economía muy basada
en el gasto de las familias. Es decir, ese es el gran motor de la economía colombiana. El gasto de los hogares, a pesar de que la cifra fue menor, sigue creciendo por encima del 3%, sigue creciendo mucho más que el PIB. Ese es el primer punto. El segundo punto, las cifras de exportaciones siguen estando muy afectadas por lo que está pasando con el sector de energético, de hidrocarburos, de carbón. Eso le sigue pesando mucho a las cifras de exportación. Este año el país se va a quedar corto de los 50.000 millones de dólares, mientras ese gasto de los hogares pues sigue empujando las cifras de importaciones. 3, a nivel sectorial hay sectores que lo están haciendo mucho mejor que la economía, y por eso cuando uno habla con ciertos sectores pues las preocupaciones son menores, mientras que hay sectores que siguen muy rezagados. ¿Cuáles son quizás la preocupación más grande? Pues ya mencioné uno, que es todo el sector energético, donde no solo se ve la afectación en exportaciones, sino también se observa pues una caída en producción. 2, el sector de construcción, y quizás ahí sí tuvimos unas sorpresas más allá de la revisión de las cifras de abril y mayo, con una caída cercana al 3,5%, lo cual pues genera mucha preocupación, y unos sectores que siguen liderando por el lado positivo, entre otros pues en buena parte el sector servicios, el sector de entretenimiento, que ya muestra también ciertas cifras de normalización, sabiendo que ese es uno de los sectores más dinámicos. Lo mismo ocurrió con el agro. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que es una cifra a todas luces bastante floja, sorprende a los analistas y sigue ampliando la preocupación de una economía que está muy impulsada por el consumo, pero que hacia adelante pues va a enfrentar problemas de crecimiento en el mediano o largo plazo, en la medida que tenemos sectores muy importantes para la inversión que continúan de capa caída. Señor López, pero entonces cuando en julio nos dieron la noticia, cuando el DANE anunció que había 1.267.063 colombianos que salieron de pobreza monetaria, ese cambio en ese estado de tantas personas no se debió al estado de la economía, es decir, eso no tiene relación con la otra economía que se supone que está tan mal, sí está tan mal porque hay personas que sí están saliendo de esa pobreza monetaria. No, lo que pasa es que precisamente, como decía, el país sí está creciendo más. Es decir, estas cifras donde estamos gravitando entre el 2,1, 2,5, nosotros seguimos pensando que la economía a final del año pues va a crecer como un todo más cercano al 3 que al 2. El principal objetivo de la política pública y la política económica es que el país crezca y logre superar la pobreza, pero repito, en la medida que buena parte de esa pobreza se supera con trabajos informales, en sectores de servicio, nos pone la pregunta de qué tanto podemos seguir creciendo así en los próximos años, qué tanto vamos a tener que lo que los economistas llamamos de pronto de manera aburrida la productividad, y es mucho empleo informal, de baja escala, de pequeña escala, muchos trabajadores de cuenta propia, y pues en el corto plazo eso sirve para sacar a la gente de la pobreza, pero en el largo plazo va a ser muy difícil que los ingresos de esas personas pues sigan creciendo y no se estanquen en el tiempo. Y esa quizás es como la gran preocupación que tenemos de muchos analistas, y es, sí, hay reactivación, sí, hay más empleo, pero más informalidad, menos inversión, y por tanto Colombia empieza a verse como un país que no va a estar creciendo a tasas del 4, 5, como aspirábamos, ni siquiera del 3, sino tasas más cercanas al 2, 2,5. Doctor López, mire, por allá por los años 80, el entonces presidente de la ANDI, el doctor Fabio Echeverry Correa, decía que el país iba bien, pero que la economía iba mal. En estos tiempos del presidente Petro, uno podría decir, usted que es analista y que conoce muy bien estos temas, que el país va mal, pero la economía va bien. Yo no sé si me atrevería a decir que la economía va bien. Yo diría que la economía de muchas familias va mejor. Y uno lo nota en algunas métricas. Cuando a la gente le preguntan cómo está su economía del bolsillo, por ejemplo en la encuesta de Invamer Gallup, que tenemos esa pregunta ya por varios años, uno ve que más o menos el 60% de los colombianos está diciendo, bueno, la economía de mi familia, la economía de mi bolsillo y demás está un poco mejor. Y cuando le preguntan por el país, la métrica es mucho más baja.
La gente entiende que el país como un todo, que tenemos problemas estructurales. Y por tanto responde más o menos entre el 27 y 30% que las cosas van bien, es decir, un 70% dice, bueno, aquí hay unos retos, entre 70 y 60 dicen, aquí hay unos retos muy grandes para el país. Entonces yo diría, la economía de los colombianos va mejor, pero yo creo que los colombianos entienden que tenemos unos retos enormes y que en cualquier momento esto se puede reversar. Y doy unos ejemplos quizás para que la audiencia entienda mejor de lo que estoy hablando. Vamos con el sector agrícola. El sector agrícola está mejor. Uno de los grandes motores del sector agrícola en estos momentos en Colombia es la economía cafetera. Buena parte de lo que está pasando en la economía cafetera es gracias a que hemos tenido la inmensa fortuna de tener precios internacionales a unos niveles muy altos. ¿Por qué? Tema de cambio climático, caída de oferta de países que compiten con el nuestro. ¿Qué pasa si tenemos una caída importante de los precios del café? Pregunta. En el petróleo, tenemos un perfil de producción muy estancado en el país, casi ya estamos hablando o avisorando un declive. Los precios internacionales siguen estando relativamente buenos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los precios del petróleo se cayeran a niveles del 50 o incluso más abajo? Tenemos unos ingresos muy importantes por las remesas de los colombianos. Se han vuelto el gran complemento de los ingresos de muchas familias en el país. Estamos hablando de niveles incluso superiores a los 12.000 millones de dólares en remesas. ¿Qué pasa si de alguna manera esas remesas se nos caen? Entonces yo creo que en este momento la gente siente que las cosas van mejor, siente, repito, que hay más negocios, que hay más demanda, que el gasto de los hogares sigue creciendo, pero hay grandes preocupaciones de si este mejor momento se puede sostener si no arreglamos el clima de inversión en el país y si no arreglamos el tema fiscal, que claramente está generando unas tasas de interés altas. Sí. Y por tanto, pues eso implica freno de inversión y de creación de empleo formal. Presidente López, yo quería preguntarle una cosa final que no está directamente relacionada con temas macroeconómicos, pero sí con algo que es del día a día de nosotros y es nuestra organización por estratos sociales. Usted decía, tenemos muchos problemas estructurales que arreglar y uno de esos problemas es justamente el tema de equidad y de justicia social, que ha sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Y para ello, pues ellos desde el gobierno, desde el Ejecutivo, han planteado diferentes medidas. Y hoy, por ejemplo, estábamos hablando en la mañana aquí en Blue Radio sobre esta propuesta de Mintic, del Ministerio de Telecomunicaciones, de poner un subsidio para Internet, por ejemplo, que estratos 5 y 6 subsidien a los estratos 1 y 2, por ejemplo, con el tema de Internet. Hay una propuesta también que está radicada desde el 11 de agosto por el Ministerio de Minas y Energía para que desde los estratos 4, 5 y 6 se subsidie al 1 y al 2. Y así uno podría enumerar bastantes proyectos. Y se paga sobre todo la deuda que tenían los estratos 1 y 2 de la energía. Desde la pandemia. Desde la pandemia. Y así pues uno puede seguir enumerando bastantes proyectos, propuestas o cosas que de hecho están ejecutándose en este momento. ¿Eso usted cómo lo ve desde la NIF? Es decir, ¿es una solución para darle progresividad al tema de impuestos y mejorar la situación de las personas más vulnerables en el país? ¿O está generando una carga tributaria imposible de pagar para los estratos altos en el país? Jennifer, nosotros, y esto es desde ANIF, pero también yo creo que muchos otros centros de análisis y pensamiento lo han advertido, estamos convirtiendo a los estratos casi como un fetiche político. Hemos advertido ya y hay evidencia plena de que la estratificación del país no es el instrumento adecuado para hacer políticas pensadas en medidas de, digamos, de redistribución de ingresos. Hay muchos colombianos con ingresos relativamente altos que viven, por ejemplo, en estrato 3. Y digo relativo porque pues todo es relativo a la distribución de ingresos. Entonces, a mí me preocupa que llevamos años advirtiendo, incluso personas que trabajaban en este gobierno. Me recuerdo mucho al primer director de Planeación Nacional de la administración de Gustavo Petro, que advertía que necesitábamos realmente superar el tema de la estratificación. En Colombia se volvió un mensaje muy sencillo de comunicar, casi que al estilo periodístico, y se habla de estrato 1, 2 y 3, estrato 4, 5 y 6. Y la caricatura es, entonces, hogares ricos, hogares pobres.
ese exceso de simplificación nos está llevando a cada vez más exacerbar ese problema de estar subsidiando hogares que pueden tener ingresos que no ameritan subsidios. Y en la medida que sigamos reforzando políticas sociales con base en los estratos, lo que vamos es a seguir deformando los incentivos y deformando quizás cómo se configuran las ciudades. Porque si las cargas a los estratos 4, 5 y 6 se vuelven muchísimo más altas, pues los incentivos va a ser a que personas de mayores ingresos pues empiecen a mirar cuáles son las opciones, para tener estratificaciones más bajas. Y por eso lo que hemos dicho, y hubo un intento en este gobierno de tener, de potenciar con Jorge Iván González, perfeccionar el CISBEN. En los primeros meses, sí. Claro, el CISBEN, en términos públicos, el país lo entiende como una cosa de pobres. O sea, si uno va a la calle y habla de CISBEN, la gente dice CISBEN igual pobreza. El CISBEN realmente es un instrumento para tener información sobre el ingreso de los hogares y la calidad de vida que tienen. Y ahí es donde deberíamos estar haciendo los ejercicios de política de distribución. Claro. De facilismo, porque es fácil de comunicar, porque incluso pues nosotros los colombianos en nuestros chistes hacemos chistes de estratos. Hemos convertido o hemos elevado la categoría de estrato a una altura que no se compadece con la realidad. Y a mí me preocupa que sigamos haciendo políticas de distribución basadas en los estratos, que pues pueden llevar a que los estratos, entre comillas, de mayores ingresos 4, 5 y 6, o bueno, digamos, los estratos de mayores ingresos 4, 5 y 6, pues tengan unas cargas tan altas que finalmente distorsionen cómo se organizan las ciudades y que terminemos, 1, subsidiando a personas que no se lo merecen, y 2, generando políticas insostenibles, porque en últimas, si los estratos altos desaparecen y financiamos a todo el mundo, o a la gran mayoría de colombianos, pues ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo pagamos? Claro. Yo creo que hay dos discusiones. Una, realmente de equidad, y es quiénes están recibiendo subsidios y quiénes no. Y 2, sobre la sostenibilidad de este tipo de esquemas. Y ahí, repito, la gran pregunta de sostenibilidad no es menor, y a mí me preocupa mucho, y dejo esto como un mensaje final de nuestra parte, que me preocupa mucho que el sistema político de Colombia no se está tomando en serio el tema de la sostenibilidad fiscal del país. Uno no ve, hay excepciones muy importantes. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a la senadora Angélica Lozano, muy ecuánime hablando del presupuesto, gente, digamos, que ha estado también discutiendo ese tema. No se trata aquí de señalar, yo creo que tenemos algunos políticos que se están tomando muy en serio este problema. Mencioné a la senadora porque ayer habla de declaraciones, pero creo que hay muchos otros buenos ejemplos. Pero repito, yo sí veo como una falta de disciplina en estas discusiones, y el tema de la sostenibilidad fiscal no es trivial, no es un chiste, y nos puede llevar a una situación muy compleja donde sigamos construyendo política social que en el tiempo no sea sostenible. Entonces yo creo que esos son como los dos mensajes frente a esta discusión, pues a cuenta de Jennifer, lo que tú mencionabas de estas iniciativas más recientes. Y le agradecemos esas reflexiones y esos mensajes, por eso queríamos hablar con usted como presidente de la ANIF, porque nos ha parecido que han hecho pues ejercicios de investigación muy juiciosos, y que es bueno contarle a la gente desde esa perspectiva académica pues qué es lo que está pasando en el país en términos económicos. Feliz día para usted, presidente de la ANIF, José Ignacio López. Feliz día a todos. Pues chao, muy chao. interesante, me quedo con varios mensajes. Lo de fetiche político, el tema de la estratificación social, eso ha sido muy criticado cuando uno sale del país y uno dice que está organizado por estratos socioeconómicos. La gente no entiende en muchos países qué es eso. Sí, no lo quieren cambiar. No lo quieren cambiar, querido. pero es cierto lo que él dice de la sostenibilidad. Hay personas que viven en estrato
no sé, 2, 3 y realmente pues son personas con liquidez o con dinero y obviamente no están pagando lo que se supone que deben pagar los estratos altos o viceversa, claro que sí. Imposible, Jennifer, no pensar que también esas propuestas de que los estratos 4, 5 y 6 subsidien al 1, 2 y 3 en energía y en internet no estén absolutamente atravesadas por un tema electoral cuando ya estamos en plena campaña política. Sí, pero mira, otro de los temas importantes en el país es el tema de la educación y ahorita con toda esta apuesta que hay por la virtualidad, pero también por la calidad, vamos a hablar con el Politécnico Gran Colombiano que ha lanzado